Hola, bienvenidos a Relájate y Educa. Hoy no estoy sola, estoy con Marta, una mujer que nos va a contar un poco de su vida familiar y cómo ha podido mejorar desde que se subió al carro de Relájate y Educa. A mí me gustaría que Marta os contara cómo se puede conseguir tener una familia un poco más en armonía y ver si otras familias se pueden beneficiar de esta comunidad que es Relájate y Educa, que ya está beneficiando a muchas, pero que todavía podemos llegar a más gente para que consigan tener la familia que quieren. Así que, Marta, yo quiero empezar pidiéndote que te presentes, que nos cuentes cómo es tu familia, quiénes vivís en tu casa, para que te conozcamos un poquito. Bueno, mi nombre es Marta y vivo en familia con mi pareja Damián y con mi hija Valeria de 5 años. Y Marta, cuéntanos un poco, llevas 5 años con una niña, y que esto altera muchísimo toda la vida de pareja y la vida familiar a veces es difícil. ¿Qué has podido aprender en este tiempo que llevas estando con Relájate y Educa? Pues aunque parezca redundante, he aprendido a relajarme, sobre todo en esos momentos difíciles donde hay conflicto y que bueno, antes eran una hecatombe porque la niña se ponía nerviosa, yo me ponía nerviosa, el padre se ponía nervioso y se acababa montando un pifostio tremendo, ¿no? Entonces ahora cuando pasa algo, pues yo no me pongo nerviosa y reconduzco un poco la situación, que cosas que antes eran un conflicto ahora ni siquiera llegan a serlo y en caso de que llegue a serlo, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Se habla, se ve que se puede hacer y si hay que llorar un rato, pues se llora un rato y no pasa nada. Entonces yo creo que lo que hemos conseguido en casa es un poco más de estabilidad emocional. ¿Y tú recomendarías a otras familias Relájate y Educa? ¿Te parece que ha sido algo importante para vuestra vida familiar? Muy importante, un antes y un después. Yo además, desde que estoy en Relájate y Educa, tengo mucha más seguridad en mí misma, porque antes en los conflictos no sabía qué hacer, siempre tenía miedo o de ser demasiado estricta y dañar la sensibilidad de la niña, o de ser demasiado permisiva y no manejar las situaciones. Y ahora, como tengo seguridad en mí misma, pues cambia todo, ¿no? También me ha enseñado Relájate y Educa a saber que para que la familia esté bien yo tengo que estar bien, a sacar tiempo para mí misma, a no ser solo la madre de Valeria y volver a ser yo un poco yo misma. Y son así como cosas que han ido aumentando, ¿no? Poco a poco, sin darte cuenta, que nos han hecho estar mucho mejor. Sobre todo lo que te digo, la seguridad en mí misma y la estabilidad emocional en general de todos en casa. Bueno, es que son dos cosas clave. La buena autoridad, una autoridad buena, saber que tú eres la que manda y no tu niña de 5 años y que tú sabes hacia dónde hay que ir, que eso parece muy sencillo de decir, pero que luego interiorizarlo y conseguir hacerlo no es tan fácil. Y que todos hayáis conseguido tener esa estabilidad emocional y saber manejar las emociones, pues quita mucha de la carga y la tensión que puede haber en las familias cuando las emociones están ahí todas revueltas y no sabemos qué hacer con ellas. Y no Pues es tan fácil, no parece tan fácil en el momento porque está saturado, pero tampoco es tan difícil porque esto tampoco es decir, bueno, es que nos hemos vuelto locos por la situación y hemos trabajado muchísimo en ello. Ha sido como una cosa que ha ido sucediendo sin querer, ¿no? Sin querer, pues cada semana viendo algún programita, haciendo alguno de los trucos, tal. Luego, en otras situaciones, por ejemplo, en situaciones que te siguen desbordando, que no sabes cómo tal, pienso, a ver, ¿qué haría Maya? Y como que eso me ayuda, ¿no? Que a lo mejor tú harías otra cosa, pero yo pienso que haría Maya y se me ocurre una solución y la aporto y entonces como que eso, que tampoco luego no es tan difícil, ¿no? Una vez que tienes la intención, una vez que sabes cuáles son las cosas claves, pues poco a poco va saliendo solo, ¿no? o sea que ya tienes estrategias, ya tienes una caja de herramientas llena y en momentos de crisis la abres y sacas la llave Exacto, sí, que sí, sí. necesitas para ese momento y antes no la tenías. Pues es que a veces Y, nos vemos. y también, y también que cuando no encuentro una, pienso, bueno, pues ya sé lo que le voy a preguntar en el próximo programa, Maya. Eso está muy bien. Pues, Marta, no quiero quitarte más tiempo. Te agradezco mucho
personalmente porque me emociona que me cuentes esto, me emociona haber podido intervenir en vuestra vida de esta manera tan bonita, que hayas podido construir tu autoridad, que tengas estrategias para solucionar el conflicto. Has dicho antes que cosas que antes eran un conflicto ya ni siquiera lo son, porque tú sabes cómo manejarlas con anticipación y cómo gracias a esto el nivel de tensión de vuestra casa pues es mucho más bajo y se ha disipado casi y estáis todos en muchísima más armonía. A mí, personalmente, imagínate cómo me reconforta oírte decir esto. Me haces cosquillas en el corazoncito, no sé, te lo agradezco muchísimo. Y además espero que otras familias se animen porque es posible tener una convivencia con los otros adultos que haya en tu casa y con los niños que sea una convivencia pacífica y que no estemos en tensión y con ansiedad todos los días. Cada vez que hay un conflicto o un amago de conflicto ya estamos ahí como, Dios mío, qué horror, gritando, poniéndonos mal, sin saber qué hacer. Y es posible tener un Es hogar como mucho que más. nos has hecho ver que todo puede ser más fácil, ¿no? Entonces, que la vida es más fácil en general y que bueno, que estamos aquí para divertirnos y para disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, en tu casa, pues más todavía, ¿no? Y no, parece que solo nos divertimos cuando salimos fuera, cuando hacemos cosas, cuando vamos a una excursión, cuando tal, y puedes estar tan tranquilo sin hacer nada y que sea gratificante también, ¿no? Pues sí, y eso que decías tú antes de que es importante recuperarte a ti misma, no estar siempre volcada en la vida familiar, en el niño, pues eso te permite otra vez respirar y recuperar un poco a la persona que eras antes de meterte en el lío este que es tener hijos y montar una familia. Y es importante, y en efecto, la vida es esta y hay que vivirla lo mejor que podamos. Y hay que intentar y esforzarse por estar a gusto, por divertirse, por estar de buen rollo. Sobre Pues todo después de haber pasado la etapa esta de los 2 a los 3 y medio, que es como una intenso, hecatombe, ¿no? intenso. A- Ahora está siendo todo también mucho más relajado. Pues Marta, muchísimas gracias y nos seguimos viendo en Relájate y Educa. Gracias a ti, Amaya. Chao.